Compatriotas, hay dos propuestas para la Asamblea Constituyente: la propuesta del pueblo y la propuesta del gobierno de Novoa. Nosotros, como coordinadora nacional organizadora del Frente de Unidad Nacional, venimos impulsando la propuesta democrática de convocar una Asamblea Constituyente del Pueblo con un objetivo muy claro: derogar la fracasada constitución impuesta por el Correato corrupto el 2008 en Montecristi y en su reemplazo elaborar una nueva constitución de la República como respuesta a la necesidad histórica de terminar con el criminal narcoestado fallido que nos aplasta y avanzar a la construcción de un nuevo Estado, de nueva democracia para el nuevo Ecuador que merecemos. Con ese objetivo, el 24 de julio del 2019, es decir, hace 6 años, ingresamos por primera vez a trámite en la Corte Constitucional nuestra documentación debidamente sustentada en el derecho constitucional. Desde esa fecha hemos ingresado hasta hoy la documentación a trámite 5 veces. Y la Corte Constitucional, argumentando leguleyadas y violando reiteradamente la Constitución de la República, nos ha negado 5 veces nuestro derecho ciudadano a recoger las firmas para impulsar dicha consulta popular. La Corte Constitucional ha incumplido con su única obligación que tiene sobre el tema. ¿Cuál es? Verificar la constitucionalidad de nuestra pregunta presentada, que dice: ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? La pregunta es clara. La Corte Constitucional lo único que tiene que hacer es calificar esta pregunta y nada más. Y no lo hace. Los términos del estatuto electoral al que se refiere el artículo 444 de la Constitución sobre este tema no tiene que ser ni conocido y peor, resuelto o cambiado por la Corte Constitucional. Esto le corresponde decidir al pueblo soberano mediante su voto directo, universal y secreto en la consulta popular convocada para el efecto. La Corte Constitucional no puede, por ningún concepto, reemplazar la soberanía popular en las urnas. En nuestra propuesta de consulta popular constan de manera expresa los principios constitucionales esenciales requeridos, como son: la forma de integración de la Asamblea Constituyente y su forma de funcionamiento, partiendo de la elección de los asambleístas constituyentes a través del voto directo de los ciudadanos y no nombrados a dedo, como anuncia el ministro de Gobierno. Comprende también la presentación directa de candidatos por la ciudadanía de las diferentes provincias y de los diferentes sectores ciudadanos, con la prohibición expresa que ninguno de los diferentes partidos políticos actuales registrados en el Consejo Nacional Electoral puedan presentar esas candidaturas. Porque eso sería seguir en la misma farsa de la actual Asamblea Nacional que estamos soportando. Estos y otros temas contemplan nuestra propuesta. Por su parte, el gobierno de Novoa se encuentra en un laberinto
con su propuesta de consulta anunciada recién hace un mes y medio en la segunda vuelta electoral como parte de su oferta para ganar votos. Es una propuesta misteriosa. No se conoce de ella. Se conoce entre líneas las manipulaciones de Palacio tendientes a pretender manipular la integración de una asamblea constituyente de Novoa, con asambleístas constituyentes designados a dedo por el gobierno, al servicio de inconfesables intereses ajenos a los verdaderos intereses del pueblo y de la patria, y no mediante la elección a través del voto directo ciudadano, como manda el derecho constitucional y exige la moral pública. Diferentes politiqueros, como Osvaldo Hurtado Larrea, como los voceros del Correato y otros defensores del narcoestado fallido imperante, lanzan un coro histérico de oposición a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. No es conveniente ni oportuna por ahora, dicen. Agregan, debería hacerse solo reformas o enmiendas a la Constitución actual a través de la actual Asamblea Nacional. Entre paréntesis, Asamblea de mediocres y corruptos. Por su lado, el ministro de Gobierno declara que los asambleístas constituyentes no deben ser elegidos por el pueblo en votación directa, como debe ser, sino, dice el gobierno, que deben ser nombrados a dedo, al igual que lo deben hacer la mediocre y corrupta Asamblea Nacional, la descalificada Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral del Fraude y otros órganos del poder constituido del narcoestado fallido que ellos defienden. Por último, el gobierno dice que esperan ver si consiguen la mayoría en la actual Asamblea Nacional que se instalará el 14 de mayo mediante la impúdica compraventa de conciencias entre los miembros de la partidocracia corrupta, como siempre ha ocurrido. ¿Qué es esto, señores? ¿Con quiénes creen estos señores que están tratando? No hay duda, el gobierno de Noboa y el resto de la partidocracia están en su laberinto politiquero de siempre. Son protagonistas y víctimas al mismo tiempo de sus ofertas electorales demagógicas y están enredados en las indecorosas manipulaciones de trastienda, pretendiendo impedir el avance del pueblo en sus legítimos anhelos de cambio social. Ecuatorianos, mantengámonos atentos al desarrollo de los acontecimientos. Velemos por la defensa de los derechos de la mayoría de ecuatorianos y de la patria, y no por los intereses del reducido grupo, círculo político familiar de las oligarquías apoderadas del poder político de su criminal narcoestado fallido y que defienden y pretenden mantenerlo mediante una asamblea constituyente montada a la medida de sus voraces intereses oligárquicos. Compatriotas, es la hora de una verdadera asamblea constituyente del pueblo como la que planteamos nosotros, como segura garantía del verdadero cambio social que necesitamos y que debe ser el fruto de la inteligencia y las manos laboriosas de la mayoría de ecuatorianos. Muchas gracias.